Buen día, hoy día vamos a ver la Primera Guerra Mundial, sobre todo vamos a ver las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Conflicto bélico, un gran conflicto bélico que se da durante el siglo XX, ¿no? Exactamente entre los siglos de 1914 y 1918, ¿no? ¿Por qué ahí en la diapositiva dice 1919? Porque según algunos historiadores consideran esta fecha, porque es ahí en ese año en el cual se da la conferencia de París, ¿no? Y se da la firma del Tratado de Versalles, ¿no? Que pone fin a esta gran conflagración, ¿no? Pero podemos decir que en 1918, ¿no? En el 18, el 11 de noviembre del 18, eh, se termina el conflicto armado, por decirlo así, ¿no? Con el armisticio de Copenhague, pero aún no se había firmado un tratado de paz. Se había firmado un alto al fuego, pero no el tratado de paz. Entonces, por eso las fechas, ¿no? Pero podemos decir que los conflictos bélicos sí, es cierto, dura de 1914 hasta 1918. Vamos a ver básicamente las causas de este conflicto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Algo interesante de decir también es que antes de que hubiera la Segunda Guerra Mundial, a este conflicto armado del siglo XX se le conocía como la Gran Guerra, ¿no? O la Guerra de Guerrillas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Vemos como primera causa el expansionismo imperialista, la formación de bloques políticos en Europa, el avance del movimiento obrero, pugnas entre las potencias por el control de territorios y la ruptura de la paz armada, ¿no? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, qué significa cada uno de estos, ¿no? Y también tenemos la disfunción de los nacionalismos, ¿no? Uno de los nacionalismos es el pangermanismo, que más que todo le corresponde a Alemania, ¿no? Y el paneslavismo, ¿no? Que son los pueblos eslavos, ¿no? Bosnia, Serbia, por ejemplo, ¿no? Son uno de los pueblos eslavos que tenemos. Entonces vamos a ver las causas de la Primera Guerra Mundial, vamos a dar explicación a cada una de ellas. La expansión imperialista, ¿no? Básicamente las principales potencias europeas lo que buscaban era que ciertos estados buscaban el control de ciertos territorios, ¿no? Por ejemplo, existía el Imperio Británico, que estos son los territorios del Imperio Británico en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, varios de estos estados europeos tenían territorios tanto en Asia como en América o en África, en otros fuera de Europa, ¿no? Entonces, estos territorios conquistados eran importantes porque proveían de materia prima a estos estados imperialistas europeos, ¿no? Como Alemania, Francia, Inglaterra, Austria-Hungría incluso, ¿no? Entonces, uno de los territorios europeos o uno de los estados europeos que tenía poco territorio fuera de Europa era Alemania, ¿no? Entonces Alemania quería, por decirlo así, una mayor cantidad o una mayor parte del pastel, quería una mayor porción del pastel, ¿no? Entonces, eso es una de las causas porque cuando los diferentes estados comienzan a tener visión de querer invadir un solo territorio, como Marruecos, por ejemplo, existen las pugnas, ¿no? Porque la única forma de solucionar quién domina sobre ese territorio va a ser a través de una guerra, ¿no? Estos territorios te abrían las puertas a mercados, a materia prima, y las materias primas eran importantes porque permitían el desarrollo de la industria o el desarrollo de la industria de ese país, ¿no? Entonces, primera causa y tal vez como la más importante tenemos a la expansión imperialista, ¿no? Que también sería como una causa económica, ¿no? Que se ve porque buscaban obtener fuentes de materia prima, de mano de obra, a través de la conquista de nuevos territorios para sostener el desarrollo alcanzado, ¿no? Entonces, hasta ahí la primera causa. ¿Qué más tenemos? El sistema de alianzas, ¿no? Como vemos, el sistema de alianza no data desde mucho antes, ¿no? Desde el siglo XIX, incluso desde el siglo XIX. Una de las primeras alianzas que tenemos en el siglo XIX, al finales, mejor dicho, del siglo XIX, es entre Gran Bretaña y Francia, ¿no? Y después se le une Rusia, ¿no? El Imperio Ruso. Y como nosotros podemos ver en la imagen, nos damos cuenta de que
Alemania se sentía amenazada, pues porque Francia y Alemania eran enemigas, ¿no? Porque entre 1780, perdón, entre 1870 y 1871 tenemos la guerra franco-prusiana, ¿no? Donde Alemania le quita a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, ¿no? Entonces Alemania y Francia son enemigas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el imperio ruso es aliada de Francia. Entonces, obviamente, si Alemania es enemiga de Francia, también es enemiga del imperio ruso por el sistema de alianzas, ¿no? Entonces nos damos cuenta acá que Alemania se siente amenazada. Entonces, como Alemania se siente amenazada, decide formar su bando, ¿no? Que en este caso sería la Triple Alianza, que estaría unido por Italia y por Austria-Hungría, ¿no? Y también tenemos el otro bando que sería la Triple Entente o el Entente Cordial, ¿no? Que es en este caso es la unión de Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, ¿no? Entonces el sistema de alianza también es una forma de que se va manifestando las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque como hay pugnas, las potencias buscan protegerse, ¿no? Buscan protegerse de esta forma, ¿no? Buscan protegerse de esa forma. También vemos como otra forma el avance del movimiento obrero, ¿no? Esto se ve expresado en la Segunda Internacional, que es una reunión de los representantes de los socialistas en esta parte, ¿no? Se dice que para detener el avance del movimiento obrero que clamaban o, por decirlo así, hacían protestas porque su trabajo era muy arduo, trabajaban el doble de las jornadas actuales, de los obreros actuales, y ganaban la mitad del salario incluso, no ganaban ni la mitad del salario, ¿no? Entonces se da la Primera Guerra Mundial para detener este avance, ¿no? Estos reclamos justos que tenían estas personas, ¿no? Uno de los representantes, por ejemplo, en Francia es Jauret, ¿no? Jauret es uno de los personajes que representa el socialismo donde en Francia, ¿no? Entonces incluso antes de que se dé la Primera Guerra Mundial, él es asesinado, ¿no? Porque él hace un llamado a la paz, él dice que no quiere que haya guerra, ¿no? Incluso, además, él, él llama a todos los obreros de Europa, como de Gran Bretaña, Francia, Alemania, diciendo de que no vayan, que no sean reclutados, ¿no? Que no vayan al llamado a las armas, porque querramos o no, los estados sacan personal militar de los obreros, ¿no? Los llaman al servicio militar obligatorio, los llama al ejército para que se enrolen en las listas del ejército, ¿no? Entonces, si ellos no hacían caso a ese llamado, también se podría evitar la guerra, ¿no? Y por eso a Jaurès lo asesinan en Francia, ¿no? Porque él trataba quería la paz, ¿no? Entonces el movimiento obrero, para detener este movimiento, el avance socialista, se da la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una forma también de ver, de tener el avance obrero, ¿no? Que también tenemos pugnas por territorio, ¿no? Por ejemplo, ya había dicho que unos territorios importantes es Alsacia y Lorena, ¿no? Es rico, por ejemplo, en carbón, ¿no? Estos dos territorios, materia prima que es importante tanto para la industria francesa como para la industria alemana, por lo tanto, estos territorios tienen gran importancia para los dos países, ¿no? Entonces, este control de territorios también es importante, ¿no? Yo quiero territorios, pero no te pertenece a ti, entonces me lo tienes que quitar a la fuerza, ¿no? Entonces, el quitar Alsacia y Lorena a Francia, a la República Francesa y anexarlo al Imperio Alemán, obviamente hay un sentimiento revanchista por parte de Francia, ¿no? Que quiere recuperar sus territorios, ¿no? Porque además el presidente francés Poincaré es uno de los personajes que nació en Lorena, por ejemplo, ¿no? El presidente de Francia es de esas zonas. Entonces, querramos o no, también hay un sentimiento por querer devolver a su país, que es Francia, esas zonas, ¿no? Los serbios también, los serbios y los griegos quieren quieren controlar un territorios, quieren expandirse, ¿no? Quieren expandirse. Entonces, esto se ve como una amenaza por parte del imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces, también en la zona de los Balcanes también es importante esto, ¿no? Es importante esto. También tenemos la fin de la paz armada, ¿no? Por ejemplo, las guerras balcánicas, tanto de 1912 y 1913, la primera guerra balcánica, ¿no? Que tenemos, son
buscan, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que busca esta guerra? Busca una alianza en la zona de los Balcanes para, ¿cómo se llama? Para poder hacer frente al Imperio Austrohúngaro, que era lo que amenazaba, ¿no? Es la unión de los pueblos eslavos, pero obviamente todos no estaban, ¿cómo se llama? De acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es votar al Imperio Otomano de la zona de los Balcanes, ¿no? Buscan eliminar la presencia del Imperio Otomano y obviamente sí lo logran realizar. En la Primera Guerra Balcánica se vota a la presencia del Imperio Otomano dentro de la zona de los Balcanes. Eh, Esto es importante porque ya no hay paz, puede decirlo así, ¿no? Hay un periodo desde 1871 hasta 1912 donde no hay guerras o no hay conflictos armados, ¿no? Y es en 1912 cuando recién se abre otra vez el periodo de guerras, por decirlo así, dentro de Europa, ¿no? En esta zona, en los Balcanes, ¿no? Esa es la primera guerra balcánica y la segunda guerra balcánica que se da entre los mismos pueblos eslavos que habían logrado derrotar a ¿cómo se llama? Al Imperio Otomano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da este segundo conflicto? Porque los pueblos que habían logrado votar al Imperio Otomano de los Balcanes no se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿cómo repartirse el territorio? Entonces ahí logra Serbia, el Imperio de Serbia, el Reino de Serbia, logra qué cosa? Logra ampliarse más de lo normal, ¿no? Entonces, es una gran amenaza para el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es una gran amenaza para el Imperio Austrohúngaro que se encuentra en la parte del norte, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? También tenemos que los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos como el pangermanismo y el paneslavismo, ¿no? Es una forma de, de que no se buscara buscar una justificación de por qué nosotros, o esos estados, mejor dicho, puedan expandirse y alcanzar territorios que no les correspondían, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué pasa? El Imperio Austrohúngaro anexa una porción de Bosnia en Sarajevo, ¿no? Y eso no le pertenecía a ellos. Entonces, ¿quién protestaba? Serbia. ¿Por qué? Porque Serbia veía que esto debería ser, no debería ser anexada al Imperio Austrohúngaro porque pertenecía a los pueblos eslavos y por lo tanto debería pertenecer su independencia, ¿no? Entonces, en ese entonces, el, el príncipe puede decirlo así, el príncipe de Serbia, eh, perdón, el príncipe de Austria-Hungría, ¿sí? El que iba a tomar el trono en el Imperio Austrohúngaro, visita esta zona de Sarajevo, ¿no? Entonces vaya a visitar a ver cómo van las cosas y el príncipe Francisco Fernando, el archiduque Francisco Fernando va con su esposa Sofía Chocte y ahí son asesinados, ¿no? Son asesinados a mano de un nacionalista serbio, perdón, bosnio llamado Gavrilo Princi, ¿no? Este nacionalista bosnio, Gavrilo Princi, que es apoyado por una, una, una asociación terrorista, una asociación terrorista llamada La Mano Negra, ¿no? Entonces, este es utilizado como un pretexto, ¿no? Es utilizado como un pretexto para que, para comenzar la Primera Guerra Mundial, conocida como también se da un asesinato, el asesinato en Sarajevo, ¿no? Acá tenemos una imagen de cómo se da la difusión de este asesinato en Sarajevo, ¿no? Hay que tener bien claro que todas estas son las causas, pero el asesinato en Sarajevo es más que todo el pretexto para comenzar. ¿Qué cosa? En que es que lo que pasa es que los austrohúngaros siempre que querían invadir los Balcanes y Serbia, ¿no? Se tiene bien claro que los serbios apoyan a esta organización terrorista bosnia, apoyan a Gavrilo Princip, quien es el asesino de esta pareja real, pero no, los austrohúngaros no tienen una forma de cómo demostrar la culpabilidad o el apoyo de los serbios, ¿no? Entonces, pero tenían la seguridad que ellos habían sido. Entonces buscan esta excusa y invaden Serbia, ¿no? Invaden Serbia y él se lanza un ultimato a Serbia, pero no. Serbia no hace caso porque responde que no era provincia austrohúngara y por lo tanto no tenían ninguna forma de invadir a Serbia, ¿no? O no podían hacer investigaciones o diligencias dentro del territorio serbio. Por lo tanto, entonces, esa es la excusa, ese es el pretexto. Entonces Serbia perdón, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra
a Serbia el 28 de julio de 1914, ¿no? Esto ha sido todo hasta hoy. Hemos visto las causas de la Primera Guerra Mundial y sobre todo el pretexto, ¿no? Entonces, después vamos a seguir más adelante con las diferentes fases de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Hasta luego.